Amén. Buenos días, hermanos. Muy buenos días. Qué gozo estar de vuelta aquí en la IAG, viendo tantas caras conocidas, tantos amigos, tantos hermanos que hemos conocido desde los primeros días que estamos aquí en España. Y luego algunas caras nuevas también cada vez que vengo a la IAG. Doy gracias a Dios por ver más y más gente alabando, cantando al Señor, regocijándose en ese evangelio tan precioso, tan hermoso, cantando alabanzas a su nombre. Igual el Señor sigue haciendo su obra en Ripollet y mandan saludos los hermanos de allí a esta congregación y querían, pues sobre todo, daros las gracias por vuestras oraciones, por el apoyo, que hemos recibido mucho apoyo de esta iglesia. Algunos incluso han subido para ayudarnos con el nuevo local y las reformas que estamos haciendo por ahí. Y quisiera así empezar hoy agradeciéndoos y sobre todo agradeciendo a Dios por esta amistad, esta iglesia hermana, esta iglesia tan preciosa. Amén. Amén, hermanos. Vamos abriendo las Biblias en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Estaremos hoy leyendo desde el versículo 15 al 21. Quisiera también extender una invitación un poco rara, porque de momento no tenemos una fecha, pero igual me gustaría mucho aprovechar esta oportunidad de invitaros ya sin la fecha, porque tendremos en breve, Dios mediante, un culto de inauguración en Sabadell, en el nuevo local, y será un culto especial por la tarde. Cambiaremos el horario para que puedan venir los amigos, los hermanos que a ellos les gustaría estar y celebrando con nosotros lo que el Señor está haciendo. Celebraremos también algunos bautizos en ese día. Estamos animadísimos, muy ilusionados por la obra que el Señor está llevando a cabo, y estáis todos invitados. Juan capítulo 6, desde el versículo 15 leeremos hasta el 21. Y estamos en este contexto, en este pasaje, justamente después de la alimentación de los 5.000, cuando Jesús partió el pan y los peces y dio a comer a tanta gente, aunque eran la gran mayoría de ellos incrédulos. Y justamente después de este hecho dice en versículo 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Oremos juntos, hermanos. Padre Santo, buenísimo, 3 veces justo y santo, tantas gracias te damos, porque como hemos cantado hace muy poco, podemos acercarnos con confianza a tu trono de gracia, sabiendo que tú eres nuestro Padre, que tú nos quieres, y que no ha habido jamás en la historia de la humanidad ninguna muestra más grande de ese amor, de que tú mismo tomaste forma de siervo, forma humana, Dios hecho carne. Viviste, Jesús, con nosotros, viviste la vida que nosotros deberíamos de haber vivido, pero no éramos capaces de vivir esa vida perfecta y santa. Y no solamente esto, sino que tomaste mi lugar, nuestro lugar, cargándote de nuestro pecado atroz, nuestra rebeldía y pecado contra el Señor de señores, contra el Dios de dioses. Y propiciaste ahí, has satisfecho ahí, Padre, Jesús, toda la ira, toda la justicia, toda la penalidad que nosotros merecíamos.
por ser pecadores y rebeldes contra ti. Gracias te damos por quitar esa enemistad que había, esa separación que nos alejaba de tu presencia, de tu bondad, de tu gozo, de tu paz, de tu ser. Gracias te damos y pedimos, Padre, que nos ayudes hoy a poner la mirada en Jesús, a poner la mirada en su cruz, en su persona, de no hablar hoy del Evangelio como si fuera una idea abstracta, sino el mensaje de una persona, el Dios mismo hecho carne, cercano, que nos ama y que nos quiere, a pesar de las tormentas en que nos encontramos. Te queremos, te alabamos, te adoramos y queremos darte toda la gloria hoy. Y todo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como ya sabéis y como es obvio por el acento, por la cara, soy americano, no soy español, aunque una hermana me lo preguntó hace poco, ¿de dónde eres? Y le dije, pues soy catalán. Y me miró como... aunque es mentira y uno no debe mentir en la casa del Señor, ¿no? Pero en mi país hay una tira cómica que siempre me encantó de niño y que aún hoy día me encanta. No sé si lo conozcáis, pero Peanuts de Charlie Brown y Snoopy, ¿no? ¿Lo conocéis? Bueno, supongo que sí por los muchos perros que he conocido en España con ese nombre de Snoopy. Pero en esa tira cómica siempre iban en Halloween los niños picando las puertas, pidiendo chuches. No voy a entrar en el tema de si está bien hacerlo o no del Halloween, que me voy a meter la pata de una forma u otra y me tiran piedras. No entro ahí. Pero en esa tira cómica así hacían, ¿no? Picando las puertas, pidiendo los chuches, disfrazados. ¿Y qué pasaba siempre con esos niños? Que al dejar esa puerta miraban a su saco, miraban a su bolsita. A mí me dieron unos Snickers, a mí me dieron un Kit Kat. Y siempre le miraban a Charlie Brown y le preguntaron, ¿y a ti qué te dieron? A mí una piedra, siempre igual, a mí una piedra. Y hoy, fijándonos en este pasaje, como hemos dicho, ya vimos lo que hizo Cristo, lleno de gracia y de verdad, pero lleno de gracia. Vemos a ese Cristo compasivo, amoroso, demostrando esa gracia común, dando a comer, alimentando a la multitud que le seguían, sabiendo cómo era Dios y es Dios, omnisciente, sabía que había en sus corazones, sabiendo la rebeldía, sabiendo la incredulidad que había en sus corazones. Aún así, nuestro Dios es tan bueno, es tan amoroso, compasivo, que les dio a comer. Pero qué contraste vemos que ahora con sus discípulos, luego enseguida vemos con ellos, le están mirando al saco, a la bolsita y dicen, ¿y a nosotros qué nos das? Una tormenta increíble, poderosa, fuerte. Miedo, temor nos das. Tiempos difíciles. ¿Por qué? Dudo que haya habido algún creyente que no haya dicho en algún momento a sí mismo, ¿por qué tengo que pasar por esta tormenta, no? ¿Por qué tengo que tener esta molestia? ¿Por qué la vida no puede ser pacífica? ¿Por qué no puede ser más suave la vida? ¿Por qué cuesta tanto la vida cristiana? ¿Por qué no puede ser más fácil? Porque es que cuando usted está tratando de hacer la voluntad de Dios, parece muchas veces que es ahí mismo cuando la vida es más problemática. ¿Lo habéis dado cuenta alguna vez que suele ser así? A mí me encanta siempre saludar a la gente, a los amigos que no he visto por mucho tiempo. Y se los pregunto siempre, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Y a mí me encanta, para ser sincero, la honestidad que debe haber y que hay en una comunidad de fe transparente, saludable, sana, que no siempre tenemos que decir, pues todo muy bien, gloria a Dios, aleluya. Podemos ser honestos, amén. Podemos destaparnos, podemos decir, verdaderamente estoy luchando, hermano, estoy luchando.
Eso me está costando, estoy doliendo. Podemos abrirnos, pero seamos honestos que la vida cristiana no es la vida fácil, no es la vida suave. Las personas no comprometidas con Dios, eso sabemos, ellos sí deben tener problemas, porque están tratando de vivir la vida por su cuenta, no teniendo en cuenta al Dios que los hizo. Pero ¿por qué la gente comprometida con Dios tiene tantos problemas? Y para empezar, y vamos a escudriñar, profundizar más este pasaje, pero sí podemos empezar diciendo que, en primer lugar, que una de las respuestas a esta pregunta es que Satanás no quiere que cumplamos la voluntad de Dios. Satanás existe, ¿amén? Muchas veces, siendo reformados, creo que pongamos demasiado énfasis en la carne y olvidemos muchas veces que tenemos un enemigo exterior. Claro que nuestro enemigo más obstinado somos nosotros mismos, eso sabemos, pero no olvidemos que sí tenemos enemigo. Y en cada etapa de la vida tratará de impedirnos a cumplir con la voluntad de Dios. En segundo lugar, a veces como cristianos pecamos y a menudo nos enseña lecciones Dios, dejando que algunos problemas entren en la vida a causa de nuestro pecado, no para castigarnos, no para juzgarnos. Sabemos que nuestro pecado ha sido juzgado totalmente una vez por todas en Jesús, ¿amén? Gloria a Dios por eso. Pero hay vara de Dios y nos corrige en amor porque somos sus hijos. Y utiliza a Dios estas pequeñas consecuencias, no todas las que merecemos, pero a veces permite que algunas consecuencias vengan a la vida para volvernos a estar en el camino del Señor. Y finalmente, creo que esta debería de ser la respuesta más apta de hoy y más importante, es que Dios quiere que aprendamos a confiar en que Él cuida de nosotros, hermanos, incluso en medio de las más severas tormentas de la vida. Y esa es la razón de este texto. Aunque no aparece en este texto, en los relatos paralelos de este episodio, Jesucristo específicamente envió a sus discípulos en un bote hacia el mar. Específicamente los envió para que estuvieran en una tormenta. No están ahí fuera de la voluntad de Dios, no están sufriendo como malhechores, como dice primero de Pedro, no, están sufriendo como discípulos de Jesús. Se encuentran en esta tormenta debido a su obediencia, no a su desobediencia. Están en problemas porque son fieles, no porque sean infieles. Tienen miedo pese a estar haciendo lo que es correcto, no por malhechores. Y si queríamos reducir un poco la idea principal que vemos en este pasaje, se podría decir así, que la voluntad de Dios en nuestro proceso de santificación y madurez cristiana es que no a veces, sino que a menudo, muy a menudo, nos encontremos en medio de tormentas, para que aprendamos de forma profunda que Él es realmente el Dios soberano, que nos protege, el buen pastor que nos cuida. Las tormentas, hermanos, no llegan por casualidades, tienen propósito. Las tormentas nos enseñarán lecciones acerca de Dios que jamás aprenderíamos de otra forma. Y estoy convencido de que este es el punto central de la historia que estamos viendo hoy. Este es el episodio que conocemos muy bien, ¿no? Que todos de niño, si habéis criado en algún hogar cristiano, aprendemos esta historia de Pedro caminando sobre el agua, ¿no? Y muchas veces tenemos esa tendencia de fijarnos tanto en los hombres, fijarnos tanto en los cristianos y ponernos nosotros mismos ahí en el escenario, en el foco. Pero el foco de esta historia no es Pedro, es Jesús. No soy yo, no eres tú, sino Jesús. El protagonista es el mismo y cómo Jesucristo cuidó de ellos en esta tormenta terrible.
Mi oración, mi deseo es que hoy veamos cómo es este Jesús, cómo es este Salvador, este Redentor tan precioso y hermoso y bondadoso para con los suyos. Veremos 2 puntos sencillos. La primera parte, en dividir el texto, vemos que Jesús se retira a las montañas y envía a sus discípulos al mar para enfrentar la tormenta. Eso vemos en versículo 15. ¿Qué dice el texto? Entendiendo que Jesús que iban a venir para apoderarse de él, hablando de la multitud incrédula, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. La primera cosa que vemos ahí es que Jesús envía sus discípulos para enfrentar esa tormenta. Inicialmente no vemos mucho temor, no vemos mucho miedo de parte de los discípulos. Como es obvio, eran pescadores, ¿no? No hubieran tenido mucho temor, mucho miedo al mar. Pasaron su vida entera en el mar. Yo igual me crié en las Islas Azores, en Portugal, y me crié en barcos, en botes, siempre en el mar. Y realmente la mayoría de los días no tenía mucho miedo al mar. Pero cuando estés en una tormenta grande, no importa cuánto tiempo has pasado en el mar, sigue siendo terrible. Después de que Cristo había hecho el milagro de alimentar a la gran multitud, vemos en este pasaje que estaban listos para declararlo rey y hacerle rey incluso por la fuerza, dice el texto. Vemos aquí Cristo en su nivel de popularidad más alto que nunca. Este grupo de 5.000 hombres estaban dispuestos a ir a Jerusalén y hacerle su rey. Y según versículo 15, Jesús percibió esto. Sabían como Dios lo que iban a hacer. Este sustantivo que vemos usado o traducido rey en versículo 15, en griego es anartreo, y este sustantivo significa que no hay ningún artículo determinado él antes de la palabra. No es que querían hacerle el rey, sino que un rey más, otro rey con R minúscula. Vemos aquí que no creen que este es el rey de Dios, no creen que sea el rey de reyes, no quieren hincar rodilla ante él y reconocerle como Dios soberano, Dios salvador, Jesús, Jehová salva. Eso no reconocen, sino que ven que tiene habilidades, que tiene poder y que puede suavizar un poco más su vida. Están buscando el opuesto de las tormentas, ¿no? Sabemos que la nación de Israel no estaba en ese momento reconociendo que eran pecadores y que necesitaban que Él fuera su Salvador y así salvarlos de sus pecados. Están reconociendo meramente que este sería un gran rey porque siempre puede hacernos un milagro y proveernos cosas. En otras palabras, querían sus beneficios, pero a Dios no querían. No ha cambiado mucho el tema hoy, ¿no? Que todo el mundo quiere ir al cielo, pero no quieren que esté ahí Dios. Ahí está el problema, que queremos sus beneficios, queremos sus cosas en nuestra pecaminosidad natural, hasta que venga Dios mismo, se acerque Dios mismo a nosotros con su gracia y nos muestre quién es Él. Cristo sabía su motivación, sabía lo que iban a hacer y por qué querían hacerlo. Así que Él les dijo a sus discípulos que subieran en un bote y fueran al otro lado del mar, mientras Él solo iba a las montañas. Una cosa importante de observar es que solo porque Jesús aquí se negó a permitir que lo hicieran rey, significa que no era rey. Claro que no. Es rey de Israel, pero en este momento querían hacer de él su rey por razones equivocadas. Querer ver a Jesús o creer que existe Jesús o creer que Jesús te puede cambiar la vida o mejorarte la vida no es lo mismo que admitir personalmente que tú eres un pecador.
y así confiar en Él para ser tu Salvador. La segunda parte que vemos es que Jesús, camina sobre el mar y se encuentra con sus discípulos que están en medio de esta tormenta. Y ahí vamos a pasar un poco más tiempo, fijándonos en versículos 16 al 21. Ahora tened en cuenta el contexto. Jesús acaba de negarse a permitir que una multitud de personas lo hagan un rey, con R minúscula. Tú y yo sabemos las razones, pero sus discípulos en ese momento no. Siempre que leamos la Biblia tenemos que ponernos en su lugar, ponernos en su sitio. No sabían cómo terminaría este cuento, esta historia, este narrativo. No sabían, como nosotros sabemos, que Jesús iba a venir caminando sobre el agua y socorrerles en este momento tan difícil. Pero vemos aquí que Jesús quería mostrar a sus discípulos quién es Él, que Él es verdaderamente el Rey de Reyes, el soberano y sobre todo que es bueno. Hermanos, muchas veces creo que nos equivocamos pensando en esta vida cristiana y es verdad que Dios quiere que caminemos por fe y no por ¿qué? Por ver. Caminemos por fe y es su voluntad. Pero muchas veces no pensamos en el por qué. No pensamos en por qué Dios quiere que caminemos así, sin ver. Sabemos que, según Hebreos 11, que sin la fe es imposible agradar a Dios, que su propósito en la vida cristiana es de hacer crecer, aumentar cada vez más nuestra fe, nuestra confianza en Él. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere Dios que vivamos la vida así por fe? Hermanos, la razón es esta, que la fe es la equivalente de reconocer que Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando decimos, yo te confío, ¿qué realmente estamos diciendo? Tú eres bueno. Tú no solamente eres poderoso, soberano, que todo puedes, sino que tus propósitos, que tus planes, que tu corazón, que tus planes para mi vida son buenos. Y que tú eres bueno y nunca, nunca, nunca me lastimarías. Tú quieres ser glorificado, y otra vez, a veces vamos a un extremo no bíblico siendo reformados y hemos de ser muy cautos ahí. ¿Quiere Dios ser glorificado? ¿Es su propósito eterno glorificarse en el mundo? Obviamente que sí, claro que sí. Pero la gloria de Dios y el bien de su pueblo no son enemigos, son amigos. Son dos caras de la misma moneda. Cuando el Señor quiere glorificarse en tu vida, no es en cambio de tu bien, sino es para tu bien. Las dos cosas van juntos, tu bien y su gloria. Y cuando le confiemos, cuando tenemos esa fe en Él, estamos diciendo, reconozco que tú eres bueno. Y el Señor quiere que le conozcamos y que así le glorifiquemos y que seamos así saciados de Él. No hay gozo, no hay paz, y eso veremos en breve, la paz del Señor, pero no existe fuera de Él, de su persona, de su presencia. Por eso el Señor quiere que caminemos por fe. Vamos a ver, explorando el texto, 6 hechos importantes que Juan nos da en esta narración. El primer hecho es lo siguiente, que los discípulos en versículo 16 salieron hacia el mar por la noche. Sabemos que el mar de Galilea es un gran lago rodeado de colinas y esas colinas arrojan sombras, lo que puede hacer que el lago sea aún más oscuro. Y cada relato de este episodio que vemos en Mateo y Marcos y ahora en Juan enfatiza el hecho de que esto ocurrió de noche. Específicamente vemos que Jesús envió a sus discípulos a este mar para estar en esta tormenta a esta hora,
por la noche. El tiempo de la noche genera muchísimo más temor que el tiempo del día, debido a la disminución de la capacidad del hombre de poder ver. Yo soy, para ser honesto, un padre malísimo que me encanta tirar los pelos de mis niñas. Una de ellas tiene miedo a la oscuridad y siempre me pide que deje encendida la luz de su habitación. Y yo le digo siempre, niña, no te preocupes, cariño, no te preocupes, no pasa nada, que sabes que 9 veces en 10 nada hay en la oscuridad. Y ella, pero 9, ¿y la 1? Buenas noches. Soy terrible. Pero tenemos temor, naturalmente, a la oscuridad, ¿no? El hecho de no poder ver. Pero Cristo quiso que estuvieran ellos a esa hora en esta tormenta. La visibilidad sería poca en la noche de todos modos, y encima se añade a esto una tormenta, y los discípulos no hubieran sido capaces de ver mucho. Sin embargo, el punto crítico aquí es que no importa cuán oscuro estaba, Jesús podía verlos. No importaba lo que ellos podían ver, sino que Jesús siempre veía a ellos. Y no soy padre tan terrible que yo siempre le digo a Elena esto también. No te preocupes, que los padres están ahí abajo. Estamos en el piso bajo. Estamos vigilando la puerta para que nadie entre, para que nadie venga a lastimarte, a herirte. Estamos preocupándonos por ti. Te vamos a proteger. Que tenemos tu bien en nuestro corazón. Te vamos a proteger, no te preocupes. Que descanses. Y así es con Dios también, ¿no? Es el buen Padre. Y no importa lo que estemos pasando. Y si vemos su mano y si vemos su plan, su propósito en la tormenta, sabemos esto, que Él sí nos ve a nosotros. Ya sea por la noche o en medio de la tormenta, la verdad es que Jesucristo todavía te ve y sigue vigilando por ti. Jesús puede ponernos en una tormenta, y si lo hace, podemos estar listos, podemos estar pendientes de ver su mano poderosa obrando. Le encanta venir a su pueblo en los tiempos más oscuros de la vida. Es en estos mismos momentos que experimentamos el maravilloso cuidado de Dios. Pues el segundo hecho vemos en versículo 17, los discípulos están en el proceso de cruzar el mar en un bote. Están en un barco y su objetivo es Capernaum. Cristo les había dicho que subieran en ese bote e irían al otro lado del mar. Si hubieran recordado lo que Jesús les había dicho, no habría sido la tormenta tan intimidante. ¿Qué les dijo Jesús? Que fueran ¿a dónde? Al otro lado. Al otro lado. ¿Qué significado tiene este hecho para nosotros y para sus discípulos? Que el plan de Dios, el propósito de Dios era para llevarles sanos y salvos al otro lado. No dijo, salid al medio del lago y ahogaos. Somos, hermanos, muy propensos a olvidar el hecho de que Dios es por nosotros. No porque se lo merecemos, eso no, sino porque Él es misericordioso, bondadoso, y si nos ha adoptado en su familia, es por nosotros, pase lo que pase. Somos tan propensos a pensar que Dios será por mí si yo. Y la verdad es que Cristo decidió ser por ti antes de la fundación del mundo y envió a su Hijo a morir en tu lugar en la cruz para redimirte. Y si entregó a su Hijo, dice Romanos 8, si no escatimó a su propio Hijo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No dijo, salid al medio del lago y ahogaos, hermanos. Si estáis este momento en una tormenta, ánimo,
ánimo. No te ha dicho Dios que salgas al medio del lago y ahogues. Eso no. Está por ti Dios. La cronología es que Él pone a sus discípulos en un barco diciéndoles que vayan al otro lado del mar, mientras Él le dice a la multitud que vayan a casa. Y Él, por otra parte, necesitaba estar a solas con el Padre, así que Él fue a la montaña a orar. Observe cuidadosamente el final del versículo 17. Jesús aún no había venido a ellos. Esto no quiere decir que no los vea. Jesús es Dios y siempre ve las aflicciones de su pueblo. Podemos estar seguros de que Dios ve nuestros problemas, las heridas, nuestros miedos, nuestras angustias. Y necesitamos permanecer fieles en medio de la angustia, esperar verlo actuando en pro nuestro. Estos discípulos esperaban encontrarse con Jesucristo más tarde. Sin embargo, no esperaban encontrarlo cuando y dónde realmente lo encontraron. A veces Jesús viene a conocer gente en momentos y lugares extraños. Conoció al evangelista Billy Sunday fuera de un bar. Conoció a Martín Lutero en un monasterio. A mí me encontró y me salvó solo en un dormitorio. Y sigue sorprendiéndome Jesús en la vida cristiana, en los momentos más difíciles, en los momentos menos esperados. Veo su poder, veo su mano, veo su voluntad, su propósito en los tiempos más oscuros, donde menos esperanza se ve. Ahí podemos esperar sí o sí cada vez que vendrá Jesús. También aprendemos que no todo el mundo es tratado igual en el tiempo y plan de Dios. Vemos un plan para los discípulos, un plan para la multitud, un plan para Él mismo. Y no podemos enfadarnos, no podemos airarnos, porque no hace Dios según lo que queremos. El tercer hecho, vemos en versículos 18 y 19, y nos dice: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y qué dice? Y tuvieron miedo. Ahora están lejos de tierra, están a unos 9-10 kilómetros de tierra. El mar de Galilea tiene unos 17 kilómetros de ancho y unos 28 kilómetros de largo. Y está sujeto este mar a las tormentas. Se asienta en un tazón rodeado de colinas. Y cuando el sol se pone y el aire se enfría y el aire fresco que sale de la cima de las colinas se encuentra con el aire caliente del mar, da como resultado que se produzcan tormentas ventosas y terribles. Mateo dice que estaban muchos estadios lejos de tierra. Un estadio es de unos 200 metros de longitud. Fíjate que incluso los nadadores olímpicos de larga distancia están agotados después de nadar 1500 metros. Yo después de 50. Pero ellos 1500 metros, o apenas debajo de una milla. Por tanto, están demasiado lejos como para pensar nadar a tierra. No tienen esperanza si no viene Jesús por ellos. Se encontraron en medio de una tormenta feroz. Las olas y el viento golpeaban el bote. No sé si habéis estado alguna vez en una tormenta en barco. Yo sí. Con 6 años de edad fui en una barca pequeña con mis padres y surgió ahí en las Islas Azores un viento terrible, una tormenta inesperada, y me habían enviado a la parte interior del barco para tomar una siesta. Y me acuerdo muy bien del miedo que tenía al acordarme deslizando de la cama y agarrando a cosas para no golpear la cabeza. Y finalmente bajó mi padre, así mareado también, me cogió y me llevó al parte de arriba. Y al ver las olas y el viento y el barco inclinándose así y así,
qué miedo, qué miedo. Y me acuerdo muy bien del miedo que tenía y pensando, pues yo debería de hacer esto o aquello para salvarme en la vida. Y empecé también a luchar un poco con mi padre que me tenía así agarrado, que déjame que voy a agarrar a esto, a aquella cuerda o lo que sea. Y me dijo, calma, calma, que tú no puedes, pero yo te tengo, te voy a salvar. Cuando te encuentras en una tormenta tienes dos opciones, luchar de acuerdo con tus capacidades o mirar a Dios para ayudarte. Si optas por luchar terminarás agotado, pero si dejas las cosas a Dios acabarás animado, salvo, sano. Él es bueno, es soberano y está por ti. Hay una tremenda lección que aprender acerca de la salvación. Puedes tratar de luchar y trabajar para agradar a Dios. Y si te encuentras en esa tormenta de la vida, cargado por tus pecados, sabiendo que estás condenado injustamente por tu rebeldía contra Dios, te digo hoy, mi amigo, que luchar no te ayudará a nada, que tú no tienes habilidad, no tienes posibilidad de salvarte, de agradar a Dios. Pero Él lo hizo todo en la persona de su Hijo, viviendo esa vida que tú no podías vivir y morir la muerte que tú merecías morir. Y solo por confiarle, poner tu confianza en Él, serás salvo. El cuarto hecho que vemos en versículo 19 es que los discípulos ven a Jesús caminando sobre el agua hacia su barco. No fue tanto la tormenta lo que asustó a estos experimentados marineros, sino el ver a Jesús acudir hacia su barco sobre el agua. Nunca habían visto algo como esto. Y aquí vemos que Cristo camina como 9 kilómetros sobre el agua hacia su barco en medio de esta tormenta furiosa. Están en aguas profundas en medio de una tormenta severa y aquí viene Jesús caminando sobre el agua hacia su barco. No podían creer lo que sus ojos miraban y pensaron, que estaban viendo un fantasma. Para que alguno camine sobre el agua hacia un barco tendría que ser algún tipo de espíritu o fantasma, o la verdad, tendría que ser Dios en la carne. Esto no es truco, no es ilusión. Jesucristo en su condición humana está verdaderamente caminando sobre el agua, demostrando que Él es Dios. Estos discípulos habían comido pan y pescado con Jesús unas horas antes, así que sabían que estaba realmente en la carne, no es un fantasma. Pero ningún humano puede caminar sobre el agua. Tendría que ser Dios mismo. Según el relato de Marcos, en Marcos 6:48, Jesús apareció como si Él iba a pasar por ellos. ¿Por qué? Vemos en Marcos 6:49 la respuesta para que clamaran a Él por ayuda. Cuando nos encontramos en tormentas, a Dios le encanta, hermanos, cuando le pedimos ayuda. Cuando hemos estado obedeciendo la palabra de Dios y nos encontramos en una tormenta, desesperados, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo vamos a pagar las facturas, no sabemos cómo se va a sanar el hijo, no sabemos cómo el Señor será glorificado por ese lío familiar. No entendemos el propósito de Dios. En este momento le encanta a Dios ver el corazón de su hijo, de su hija, diciendo, confío que tú eres bueno. No te entiendo, no entiendo qué me está pasando, pero confío que tú eres bueno, que te puedo confiar. Podemos saber que Jesucristo se acercará más a nosotros en esta tormenta que en cualquier otro momento. Cuando eres fiel a Dios y las tormentas en la vida te golpean, debes estar esperando ver a Dios trabajando de forma poderosa. El quinto hecho vemos en versículo 20, Jesús les dice a sus discípulos que no tengan miedo. Yo soy, dice Jesús. Esta frase griega conocemos bien, es la frase que Dios usa para describirse. Es el nombre de Dios, yo soy. Jesús está diciendo aquí, estoy aquí y soy Dios. Y con estas dos sencillas palabras calmó los corazones
de los discípulos antes que calmara la tormenta. En medio de la tormenta vemos paz. Sabiendo quién es Jesús, Dios Todopoderoso, Dios Soberano, nos capacita a ser valientes en medio de la tormenta. Sabemos que esa tormenta es su herramienta. No pasaremos por ningún momento difícil que no sea ordenado por Dios mismo. Y más por el Dios no lejos, el Dios cercano que nos ama. Es exactamente lo que las tormentas en la vida se supone que deben hacer por nosotros. Hacernos más confiados en su bondad. Si estás en medio de una tormenta en este momento, no te asustes. Dios trabaja en tormentas. El sexto hecho vemos en versículo 21, y estamos por terminar. Dice que enseguida llegó a la tierra el bote. O sea, inmediatamente. Cuando quiso Jesús que terminara la prueba, fijémonos en esto, prestad mucha atención, por favor, hermanos. Cuando quiso Jesús que terminara la prueba, en ese mismo momento, terminó. Enseguida. Algo milagroso vemos aquí. Eso significa que en el momento de Jesús diciendo a la tormenta, acálmate, el bote llegó los 9 kilómetros que restaban. En ese mismo momento no solamente paró la tormenta, sino que llegaron en ese mismo momento a la costa. Qué hermoso es la soberanía de Dios. Cada momento controla, cada instante de cada vida humana. Cuando proclamamos lo que dice la palabra de que la segunda venida de Cristo es inminente, decimos que será como esta prueba en el mar. De un momento al otro todo cambia, todo cambiará. Estaremos por Él siempre glorificados, sin siquiera la presencia del pecado. De un momento al otro. Es así la muerte también. De un momento al otro dejamos este valle y estamos en la presencia del Señor. Nos desanimamos muy a menudo pensando, ¿cuándo, oh Señor? ¿Cuándo terminará esta prueba? No aguanto más. Mi querido hermano, te prometo que terminará precisamente en el momento perfecto, según el plan amoroso de Dios. Estás en sus manos, no te asustes. No te asustes. Muchas veces decimos en la noche, ¿por qué permitiría a un Dios tan bueno que su Hijo pasara por una oscuridad tan negra? Para terminar, vamos a leer un poco del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice en versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hasta ahí bien, ¿no? Eso nos encanta. Nos gustan los delicados pastos, nos encantan las aguas de reposo. Estar en sendas de justicia es un deleite. Pero luego que dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué no se nos permite quedarnos en los pastos junto a las aguas, caminando por sendas de justicia en cada momento? Se los explico, hermanos, porque la meta de Dios no es que encuentres tu satisfacción en los pastos delicados, ni en las aguas de reposo. La meta de Dios en tu santificación, en su propósito bueno para tu vida, es que aprendas a hallar tu paz en la persona de Jesús. No puedes decir con certeza que Cristo me basta hasta que Cristo sea lo único que tienes. El miedo es un gran revelador de nuestros ídolos internos. ¿Cómo puedo estar bien si me quitas lo que sea? La pareja, el trabajo, el dinero, los hijos.
Cristo basta. Pero a veces nos va a doler aprenderlo. Pero ánimo, hermanos, que Dios lo hace todo para tu bien y para su gloria. Dice en versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, aun en valle de muerte. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, aun por los valles, porque el bien y la misericordia no son conceptos vagos, no son ideas abstractas, sino que son personificados en el Dios que camina a mi lado y a tu lado. La famosa oración de Patricio de Irlanda dice esto: Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Fue secuestrado este Patricio de niño y vendido como esclavo. Sufrió mucho, pero acabó escuchando el Evangelio y convirtiéndose en discípulo de Jesús. Aún sufriendo así tanto, aprendió lo precioso que es la presencia de Dios. Un día estaremos sin pecado alguno, sin aquellos ídolos internos que tenemos todos. Y sí estaremos en delicados pastos para siempre. Pero llegaremos, prestad atención hermanos, llegaremos a la casa de Jehová para morar largos días, habiendo aprendido lo precioso que es Cristo por las tormentas, por los valles. Llegaremos habiendo aprendido a anhelar no la casa de Dios, sino el Dios de la casa. A veces nos enfadamos en la tormenta. ¿Por qué me haces esto a mí? El enfado también revela los ídolos. Hermanos, mi amigo, mi hermano, no te ha dado una piedra a Dios. Si estás mirando al saco y dices, ¿qué me ha dado Dios? No es una piedra, te ha dado Él mismo. Su presencia contigo constantemente, que vale más que cualquier otra cosa. Dijo esto el teólogo J.R. Macduff. Cuán felices somos si los huracanes que soplan a través del mar furioso de la vida tienen el efecto de hacer a Jesús más precioso para nosotros. Es mejor resistir la tormenta con Cristo que navegar aguas suaves sin Él. Como algunos de vosotros ya sabéis, ha estado muy enferma mi madre con cáncer y agradezco mucho vuestras oraciones. Hace muy poco, hace unos días, recibimos una noticia muy mala, que ha vuelto el cáncer. Tenían pensado volver a Portugal ya esta semana como pastor, mi padre ahí de la iglesia, misioneros, y los médicos pues hallaron cáncer y bastante. Después de 4 sesiones de quimio, pensaban y una cirugía grande también, pensaron que estaba sanada. Y nosotros igual. Y hablando con ella el otro día, cuando recibió las noticias, y le dijeron que le queda poco tiempo. Al compartir conmigo esas noticias, dijo mi madre, y jamás lo olvidaré: Dios es tan bueno. Bueno. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia conquistadora de Jesús a tu lado. Jesús es el fin del conflicto. Cuando hablamos de la paz, es la ausencia de guerra, es el fin del conflicto.
Jamás me olvidaré también de una canción que me enseñó de muy pequeño mi madre. Una canción en inglés, pero luego la traduzco. It is finished, the battle is over. It is finished, there'll be no more war. It is finished, the end of the conflict. It is finished, and Jesus is Lord. Significa esto: consumado es, la batalla ha terminado. Consumado es, no habrá más guerra. Consumado es el fin del conflicto. Consumado es, y Cristo es Señor. Cristo conquistó esa batalla de vida contra muerte. Conquistó la tumba y la muerte en nuestro lugar al resucitar al tercer día. Conquistó la enemistad que había, el hombre contra Dios y Dios contra el hombre a causa del pecado. Conquistó esa y sigue conquistando a través de las tormentas esa batalla que tenemos todos de carne contra espíritu. La paz no es algo que Jesús puede traerte, sino quien es. Él es nuestra paz. Así que no busques la paz, busque a Jesús. Busca a Jesús. Estás sufriendo hoy como incrédulo. Mereces mucho más que esa pequeña tormenta. Puede que estés sufriendo a causa de tu propio pecado o por los pecados de los demás, pero de todos modos el sufrimiento viene por el pecado. No eres inocente. No te digo que pongas tu fe en Jesús para que te calmara la tormenta, sino porque Él es Rey, no solamente Rey, sino Rey de reyes, Señor de señores, y merece tu adoración. Arrepiéntate hoy de tus pecados, de tu rechazo de Dios, y confía en el Dios que no solamente puede salvarte, sino que siendo tan amoroso quiere salvarte. No de tu tormenta, sino de ti mismo. Estás sufriendo en una tormenta a causa de tus pecados siendo creyente. Igual es para tu bien, no para castigarte. Ya fue castigado en Jesús tu pecado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara nos puede doler, pero es por nuestro bien. Regocíjate hoy en el amor de Dios derramado sobre tu vida, en esta confirmación de que tú perteneces a Dios, que te está cuidando y jamás te dejará caer de la gracia. Y finalmente cambia. Arrepiéntate, no puedes cambiarte a ti mismo, pero sí puedes y debes someterte a Dios, darle la razón en medio de esta tormenta y con su poder darte la vuelta y volver a su lado. No te enojes por la tormenta, no te alejes más de Dios por ella. Acéptala como la mano cariñosa de Dios en tu vida. Finalmente, estás sufriendo en una tormenta siendo fiel a Dios. Como dice Santiago, tenlo por sumo gozo. Por sumo gozo, sabiendo que la prueba de tu fe produce la paciencia, la perseverancia, la sabiduría y la fe firme en Jesús, que Él es bueno. No estás solo en la tormenta, está siempre a tu lado el Dios soberano, quien será glorificado a través de esta tormenta. Te reto a que hagas algo que puede sonar raro. Enseguida oraremos para terminar este sermón y te pido que aproveches estos momentos para orar y agradecerle a Dios por la tormenta. Me dijo mi madre otro día, doy gracias a Dios por este cáncer. Doy gracias a Dios porque le conozco más que antes. Tengo más confianza en su bondad que antes. Estoy más preparada para estar con Él, para la eternidad, que antes por esta tormenta. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por no dejarnos estancados e infructuosos en la vida. Gracias por podarnos, por refinarnos. Gracias por traer tormentas en la vida que revelan los ídolos.
y nuestra falta de fe en tu bondad. Gracias por estas tormentas que nos revelan a Cristo más claramente. Padre, te pido, haz crecer mi fe, haz crecer la fe de todos los creyentes que aquí están y nuestro amor por ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.